Sí, sí, vamos a iniciar. Vamos a iniciar, vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, que hoy escucharemos. Te pedimos, Señor, que tú nos des un espíritu de revelación, de entendimiento, de inteligencia, de sabiduría, Señor. Yo te pido, Señor, que podamos atesorar esta palabra en nuestros corazones, Señor. Que podamos, Señor Dios, atesorar, Padre Santo, lo que tu siervo, Señor, hoy hablará a nuestras vidas. Danos revelación, Señor, de lo alto para entender en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy. Hoy es martes de Escuela de Melquisedec. Vamos a hablar de el verbo de Dios. El verbo de Dios. ¿Tienen listos? ¿Alguien está listo? Yo vengo todavía un poquito afónico del domingo. ¿Cuántos fueron bendecidos en estos días de Pentecostés? A ver, ¿cuántos fueron bendecidos? Yo fui bendecido. Son muy benditas las fiestas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Siempre el Señor hace algo en sus tiempos señalados. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer primera de Juan, Evangelio según San Juan o según Juan el apóstol, capítulo 1, versículo 1, vamos a empezar a leer ahí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, verso 2. Todas las cosas por Él fueron ¿qué? Esta versión dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos a hablar de esto. Empieza hablándonos y nos dice en el principio. Diga conmigo: en el principio. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es en el principio? En el hebreo dice
Bereshit. Amén. Y en nuestra Biblia nos lo tradujeron como Génesis. Diga conmigo Génesis. Alguien ayúdeme, Génesis. Ok. Ahora traduzca esa palabra en el principio. Cámbiela por la palabra Génesis. Juan 1:1. Cambie esa palabra. Póngame Juan 1:1, por favor. Cambie esa palabra en el principio y ponga en el Génesis. ¿Listo? 1, 2, 3. En el Génesis era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y es muy curioso porque, Génesis 1:1 empieza con el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y Juan 1:1 comienza también diciendo en el principio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El principio de los tiempos. Lo primero. Diga conmigo lo primero. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra Bereshit viene de la palabra hebrea Rosh. Diga conmigo Rosh. Y Rosh es cabeza. Diga conmigo comienzo. La cabeza es lo primero. Diga conmigo lo primero. En otras va a encontrar usted. En el principio era la palabra. Amén. Pero en la versión Reina Valera es muy curioso que ellos hayan puesto la palabra verbo. Diga como verbo. La pregunta aquí es, ¿qué es un verbo? ¿Un verbo es qué? Es una acción, ok. El verbo es una palabra que denota una acción. Diga conmigo, acción. El verbo siempre va a hablar de hacer algo. ¿Sí está conmigo? Por ejemplo, un ejemplo de verbo, nadar. Diga conmigo, nadar. Y esa palabra nadar la podemos conjugar como yo nado, tú nadas, nosotros nadamos. Entonces el verbo es el que le da la vida al sujeto. No, recuerde las clases de español, pues. Sujeto y predicado. Yo nadé ayer. Sujeto, yo. Y predicado, nadé ayer. ¿Cuántos dicen amén? Ok, entonces el verbo es el que da la vida, diga como da la vida. Utilizamos verbo para todo. Diga conmigo, son acciones. ¿Alguien está aquí conmigo o no? Esa es la primera definición. Es una palabra que describe una acción y que acompaña siempre al sujeto. Diga conmigo, acciones. No le escucho, acciones. Pero en el Nuevo Testamento, verbo viene de lo que tradujeron como verbo es la palabra griega logos.
En los manuscritos del Nuevo Testamento, valga la redundancia, que usted debe de saber que los manuscritos que se encuentran del Nuevo Testamento están algunos en griego, diga conmigo griego. Y esta palabra logos, sus significados son los siguientes, ahí anótelo. El verbo, el logos, es algo dicho. Diga conmigo, algo dicho. Número uno, es algo dicho. Número dos, es una noticia. Es algo dicho. Es una noticia, dígame noticia. Usted recordará que el verbo de Dios trae las buenas nuevas, las buenas noticias. Alguien diga amén. Número 3, verbo significa palabra. Perdón, logos. Logos significa palabra, diga conmigo palabra. Logos significa derecho. Es una palabra como un derecho que se habla. Derecho. Logos es mensaje. Diga conmigo, mensaje. Pero lo curioso aquí es que el logos, según la concordancia Strong, dice que el logos es una expresión divina. ¿Expresión qué? ¿Qué entiende usted por expresión divina? ¿Alguien ayúdeme? No tenga temor, es una escuela. Algo que ha sido dado por los... Ok, es una palabra divina. Amén. Es una palabra ¿qué? Del cielo. Es una palabra de Dios. Diga conmigo, palabra divina. El verbo es logos y es una expresión divina. Es una palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. Amén. Juan 1:1, en el principio era el verbo, en el principio era el logos, en el principio era la palabra divina. Diga conmigo, en el principio era la palabra de Dios. La palabra, alguien diga gloria a Dios, una expresión divina. Por eso dice Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim, de Dios. Amén. Lo que sale de su boca produce vida, diga como produce vida. No le escucho, produce vida. El verbo es expresión divina, es palabra de Dios, diga como palabra de Dios. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Diga como en el Génesis era el verbo. Ahora cambiemos esa palabra, el verbo, como la palabra de Dios.
En el Génesis era la palabra de Dios. Pónmelo otra vez. En el principio, en el Génesis, era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios era con Dios. Y la palabra de Dios era Dios. Sale de Él. Sale de Él. Verso 2. Este era en el principio, en el Génesis. La palabra estaba con Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién es el Señor Jesús? El Señor Yeshua no es Chuchito. Perdóneme, no es Chucho. No es Chuy. Es el verbo. La palabra. Diga conmigo, expresión divina. Palabra de Dios. Número 1, usted debe poner ahí el verbo. Ahora, número 2. Número 2. ¿Alguien está aquí? Diga como verbo. Número 2. La memra. Diga conmigo, memra. Ok. Esa palabra es aramea. Diga conmigo, aramea. Ok. Hay algo, perdone mi voz porque yo tenía un chorro de voz. Hay algo llamado el Targum. Diga conmigo, Targum. ¿Qué es el Targum? El Targum es que alguien tradujo la Torá y los profetas del hebreo al arameo. Del hebreo, ¿a qué, hermanos? Usted ha leído ahí en la escritura cuando dice que hablaba en lengua aramea. ¿Alguien ha leído esa frase o no? Gracias. Entonces hay dos. Targum es la traducción, diga como traducción. ¿Del hebreo a qué? Al arameo. Existen dos Targums que se conocen. Es una escuela. ¿Cuántos dicen amén? Usted viene a clases. El Targum Onkelos. Ese es uno. O sea, la traducción de la Torá del hebreo ¿a qué? Al arameo. Alguien que fueron llamados los onkelos, tradujeron la Torá del hebreo al arameo y le llamaron Targum ¿qué? Onkelos. ¿Sí queda claro esto? Y está el otro. Targum de Jonatán. Alguien llamado Jonatán empezó la traducción
de la Torá y los profetas, del hebreo al arameo. Y ellos utilizaron esta palabra, memra, para definir la palabra de Dios. ¿Alguien está aquí? Diga como memra. En el Nuevo Testamento era logos, que Reina Valera tradujo como verbo. En el Antiguo Testamento, en la versión aramea, es la palabra memra, dígame memra. Y memra significa palabra de Dios. ¿Alguien está aquí o no? Ok, podemos jugar, hacer un juego de palabras. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ok, se lo cambio. En el principio era la memra. Y la memra estaba con Dios, y la memra era Dios. ¿Sí queda claro? Es la traducción que se le da en el arameo. Para eso, vámonos a Salmo 33:6. Salmo 33:6, mira lo que dice. Salmo 33:6. Miren lo que dice. Ayúdeme a leerlo a la cuenta de 3. Ayúdeme a leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿De quién está hablando Salmos 33:6? La palabra de Jehová. ¿Quién es la palabra de Jehová? El verbo. ¿Sí estoy explicándome o no? ¿O lo estoy enredando nada más? ¿Quién es la palabra de Jehová? La memra. ¿Y quién es la memra? El verbo. ¿Y quién es el verbo? El verbo se hizo carne. Dígame la palabra. Aquí dice, la palabra de Jehová, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército, dígame, ángeles, principados, potestades, todo lo hizo Él. ¿Quién lo hizo? No, sí, pues, es obvio que Dios. Pero ¿quién lo hizo? El verbo. ¿Quién? ¿Quién es el verbo? Vámonos a Juan 1:1 ahí. No sé si es verso 3. ¿Recuerdas lo que decía Salmos 33? Ponme rápido Salmo 33:6. Salmo 33:6, léalo conmigo. 1, 2, 3. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Por el verbo, diga como el verbo. La memra. Mira lo que dice San Juan 1:3. San Juan 1:3. Todas las cosas por él, el verbo, todas las cosas por el verbo fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por el verbo.
¿Quién es el verbo? El Hijo de Dios. ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién hizo los cielos? El verbo de Dios. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Quién estaba hablando ahí? Hijo de Dios. La memra, la palabra de Dios. ¿Alguien diga gloria a Dios? ¿Sí me estoy explicando o no? Mire lo que dice Éxodo 3:12. Éxodo 3:12. Una, dos, tres. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Diga conmigo, yo estaré contigo. ¿Qué dice? Ve porque yo estaré contigo. Pero en la traducción del Targum Onkelos, o sea, dice lo siguiente. ¿Alguien está aquí o no? Él respondió, yo de cierto estaré contigo. Mi palabra será tu ayudador. ¿Quién? Mi palabra será tu ayudador. Así dice el Targum Onkelos. La memra te ayudará a ti. El verbo te ayudará a ti. Mi palabra te va a ayudar. Amén. Génesis 17:7. Mire lo que dice. Alguien diga gloria a Dios. (17:7) Y estableceré mi pacto. Atención, mire lo que dice. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Diga conmigo, mí y ti. O sea, entre yo y tú. Esto dice esta versión. Pero el Targum de Jonatán dice lo siguiente. Yo estoy estableciendo mi pacto entre mi palabra, la memra y tú. Yo estoy estableciendo mi pacto entre el verbo de Dios y tú. Entre la memra, la palabra de Jehová, que sale de su boca, que no es chuchito, es el verbo del Dios viviente. La palabra que sale de su boca. Alguien diga gloria a Dios. Ok, ya vimos, número 1, el verbo. Número 2, la memra. Y número 3, en hebreo, listos. ¿Alguien está siendo bendecido? Si se da cuenta cómo cambia el sentido de estudiar la palabra más profunda, entonces el testimonio del Señor Jesús
no es algo que sea solo del Nuevo Testamento. Amén. Ok, ya vimos. Número 1, ¿qué era? El verbo. Número 2, la memra. Y número 3, el dabar. El dabar. El primer significado de dabar es palabra. Diga conmigo, palabra. O sea, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero dabar también significa acta. Acta. Así como acta de nacimiento, acta. Significa palabra, significa acta, significa crónica, crónica, significa cumplimiento, diga conmigo, cumplimiento, algo que debe de tener cumplimiento, diga conmigo, algo que debe de tener cumplimiento, una palabra que debe de tener cumplimiento. Número 3, dabar significa decreto. Diga conmigo, decreto. Siguiente, significa designio. Diga conmigo, designio. Es una palabra designada, es un designio. Siguiente, significa mandamiento. ¿Qué significa dabar? Mandamiento. Siguiente, significa mandar. Mandar. Siguiente, significa mandato. Diga conmigo, palabra de Dios, mandato de Dios. Seguimos. Significa precepto. Diga conmigo, un precepto. O sea, una ordenanza, pues. Dabar significa ordenanza también. Por último, dabar también significa ley. Diga conmigo, ley. Ok. No sé si usted se dio cuenta, pero al hablarnos de precepto, decreto, designio, mandamiento, mandato y ley, ¿de qué está hablando? No estará hablando de la ley de Dios. ¿Alguien está aquí o no? Y no estará hablando de
Torah. En el principio era la Dabar. Y la Dabar estaba con Dios. Y la Dabar era Dios. En el principio era la ley. Y la ley estaba con Dios y la ley era Dios. Ay, día, gloria a Dios. Yo nada más estoy haciendo juego de palabras. Son los tres significados: verbo o logos en el Nuevo Testamento, memra en el arameo y en el Antiguo Testamento, dabar en hebreo en el Antiguo Testamento. Alguien diga gloria a Dios. Génesis 15:1, mire lo que dice. Génesis 15:1. Mire lo que dice. Ayúdenme a leerlo. Génesis 15:1. Después, a ver quién está aquí o no. Génesis 15:1, ayúdenme a leerlo. 1, 2, 3. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová. ¿A quién? ¿Quién vino? En una visión, ¿quién vino? ¿Quién es la palabra de Jehová? El verbo. ¿Quién es la palabra de Jehová? La memra. ¿Quién es la palabra de Jehová? El dabar, la dabar. Y le vino en una visión. ¿Y quién era él? El Hijo de Dios. Diga conmigo la palabra. Alguien diga gloria a Dios. Anote ahí Génesis 15:1. Ahí dice dabar. Números 12:6. Números 12:6. Números 12:6. Y él les dijo. Y él les dijo. A ver, ayúdeme. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Hasta ahí. Shema dabar. Escuchen mi palabra. Escuchen a mi palabra. Amén. ¿De quién está hablando? El Hijo de Dios estaba hablando desde el Antiguo Testamento. Dígame Shema dabar. Escuchen. Escuchen mis palabras. Escuchen a mi palabra. Alguien diga gloria a Dios. Antes el hombre escuchaba la voz de Dios. ¿Alguien está aquí? Número 3 era la memra. Número 4. Antes el hombre escuchaba la voz de Dios. Número 4. Antes el hombre escuchaba la voz de Dios.
¿Cuántos saben que el hombre escuchaba la voz de Dios? ¿Cuántos saben que el hombre escuchaba la voz de Dios? Diga conmigo, escuchaba y lo obedecía. ¿Alguien está aquí o no? Vámonos a Génesis 2. Génesis 2, capítulo 2, verso 15. Alguien alabe al Señor. Génesis 2, 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿en dónde? En el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Diga conmigo, Jehová mandó. Diga conmigo, habló. Recuerde que dabar significa también mandar. Habló palabras. Y como el Señor habló, el hombre escuchó la voz de Dios. Diga conmigo, escuchó la voz de Dios. El hombre tenía la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y tenía algo que se llama guianza divina. Y como tenía guianza divina, él no se extraviaba, no se perdía. Sabía cuál era el camino, sabía cuál era la verdad, sabía cuál era la vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero dejaron de escuchar la voz de Dios y perdieron la guianza divina. Diga conmigo, cuando no sabes a dónde vas. Diga conmigo, cuando no conoces el camino, cuando no conoces la verdad, te extravías y pierdes la vida. Si una persona no reconoce un símbolo que diga ahí alta tensión, no tocar, que no conozca de símbolos, que no sepa leer, y mira eso y dice, ay, qué bonito, y se agarra de ahí, de 440 volts, no sé cuánto de tensión. ¿Alguien está aquí conmigo? Diga conmigo, pierde la vida. O algunos que luego se electrocutó porque estaba con unas láminas cerca de un cable de alta tensión. ¿Qué necesidad? ¿O es ignorancia? ¿O es rebeldía? Si está conmigo. Si saben que la electricidad se conduce a través de objetos metálicos. Diga conmigo, te puedes extraviar. Y cuando el hombre dejó de oír la voz de Dios, ¿qué pasó? El Señor le mandó, le habló, diga conmigo, habló. Lo estaba guiando. La voz de Dios, ¿para qué es? ¿Para tener una religión? Y hoy el propósito de esta enseñanza es que entiendas que Jesús, el Señor, no solamente es el Cordero de Dios, sino es el Verbo de Dios que quiere guiarte para que no te pierdas. Porque si no oyes su voz, te extraviarás. ¿Alguien está aquí conmigo o no? Y
mire lo que pasó, Génesis 3, usted ya lo conoce. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo, diga conmigo, habló. ¿A quién escuchas tú? ¿A quién escuchas? O escucha la voz de Dios, escuchas el verbo de Dios, escuchas la memra, escuchas el dabar, la ley, el mandato divino, salud. Escuchas la Torá del Espíritu. ¿A quién escuchas? Porque será lo que guía tu vida. Será el GPS que te mueve. ¿A quién escuchas? O escuchas a Nahash, que el Señor la reprenda, la serpiente antigua, que es el árbol de la ciencia y del conocimiento del bien y del mal. O escuchas al dabar de Dios, al verbo de Dios, que es el árbol de la vida. ¿A quién escuchas? Porque es el que te va a guiar. Ya que me va a guiar. Y la serpiente habló. Con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Mire lo que dijo Dios, diga conmigo, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás para que no mueras. ¿Dijo Dios esto? ¿Alguien está aquí o no? ¿Dijo Dios esto? Sí. Entonces la serpiente, mire lo que dice, dijo a la mujer, no moriréis. Diga conmigo, no te va a pasar nada. El Señor dice, no dejen de congregarse. A ver cuántos dicen amén. Y no dejar es no faltar. Diga conmigo, no dejar es no faltar. Pero Nahash, que el Señor la reprenda a la serpiente, que dice, otra vez, viernes, sábado y domingo, ¿para qué tanto? ¿Otra vez? ¿Alguien me escucha o no? Hay una guerra de preceptos. Alguien escribe un precepto y te dice, no dejen de congregarse. ¿Cuántos dicen amén? Dice el precepto, celebren la fiesta de Pentecostés. Pero es que yo, no. Lo dice él. Y Nahash es la oposición, dígame, la oposición. ¿Ha escuchado usted en política la oposición? Mientras uno dice una cosa, la oposición, ¿qué dice? Vamos a combatir la corrupción. Lo mismo. I'm sorry. No tenga ídolos, dice la palabra. ¿Sabe quién va a darnos el mejor gobierno? El verbo de Dios cuando lo escuche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero la oposición te dice, otra vez, hermana, usted está cansada, trae gripa.
hermana, ¿cuántos años tiene? Usted ya debería estar viendo la novela a gusto. Ay, la descubrí, perdón. Es cierto. Agustín, deberías de estar viendo La Rosa de Guadalupe con el ventilador a todo volumen. Y Dios dice, y quiere una buena noticia. Y Dios dijo, y Dios sigue diciendo. Y quiere una mala. La oposición sigue hablando. Yo sentí muy bonito el Pentecostés. ¿Alguien me escucha? Pero sentí triste por los que no estuvieron aquí. Se abrió un portal de parte de Dios. Por única ocasión, esta semana vamos a volver a tener la reunión el sábado, porque yo le quiero hablar de esto, de los portales que se abren sin darse cuenta. Tus soluciones vienen nada más con que se abran las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Y con que estés en el lugar que debes de estar. Alguien diga gloria a Dios. Yo se lo voy a hablar este sábado. Por única ocasión la reunión la vamos a volver a tener el sábado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y usted va a entender, a ver, perdón por hacer este paréntesis. Usted va a entender por qué es importantísimo venir a orar entonces los viernes en la noche. Y usted va a entender muchas cosas que cuando digan viene convocación del Señor, usted ya esté así, listo. Nada en el mundo se compara con lo que sale de la boca de Dios. Alguien diga amén. No se me ponga triste. Mire lo que dice, capítulo 3. No morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Brínquese al verso 7. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de quienes, de ambos, y conocieron que estaban como desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Atención. Y oyeron qué cosa. La voz de Jehová Dios que se paseaba en donde, en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué pasó con ellos? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La pregunta es, ¿por qué se escondieron? Tenían vergüenza, habían desobedecido, se habían apartado, habían extraviado, diga conmigo, se habían extraviado. Habían dejado de escuchar a Dios, ya no estaban obedeciéndole, ya no había bendición en ellos, ya no había vida en ellos, había solamente muerte, se habían perdido, no sabían la ruta ya. Ya como antes oíamos la voz de Dios. Adán y Eva la escuchaban. Tan normal, tan fácil. ¿A cuántos a veces les cuesta o nos cuesta escuchar la voz de Dios? Para ellos, hermano, era papita, fácil. ¿Alguien me escucha o no? Ellos estaban en el Espíritu siempre. Era fácil. La voz de Dios era sencilla, pero la dejaron, la perdieron.
Ahora entiende por qué el verbo tiene que venir. Para que podamos, ¿qué? Escuchar otra vez la voz de Dios. Y no sigamos en tinieblas. Alguien diga gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Seguimos. Diga conmigo, antes escuchábamos la voz de Dios. Punto número 5. ¿Alguien está siendo bendecido? Número 5. Devarim. Cuando una palabra termina regularmente en IM, eso indica plural. Si davar es palabras, palabra, y usted le agregara aquí plural, ¿qué significaría? Palabras. ¿Alguien está aquí? Punto número 5, Devarim. Es Devarim. Lo que pasa es que estas letras aparentemente son lo mismo. El hebreo, usted recordará que no hay vocales. ¿Me escucha? En el hebreo no hay vocales, son puras letras. Alguien diga gloria a Dios. Diga conmigo Devarim. Éxodo 20. Éxodo 21. ¿Y habló quién? Y habló Dios todas estas ¿qué? Todas estas ¿qué? Palabras. Diga conmigo, Devarim. ¿Quién es el Davar? ¿Quién es el Davar? El verbo. Diga conmigo, la palabra. ¿Y quién habló esas palabras? El verbo. ¿Y qué palabras habló? Éxodo 20. Y habló Dios todas estas palabras. Atención, a ver. Atención. A ver. Si mi teología dice, lo que me enseñaron a mí toda la vida, es que el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el Antiguo. Pero entonces, ¿por qué Juan le llama el verbo, el davar? El memra, amemra. ¿Quién es el Señor Jesús? La palabra de Dios que debemos de escuchar, que tenemos que tener oídos a lo que Él diga. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él habló a través de sus profetas y nunca quisimos hacerle caso. Y tuvo que enviar a su Hijo mismo para ver si queríamos escucharle. Esto dijo el Señor en una parábola, ¿sí o no? Que envió a sus siervos y a todos que les hicieron, los mataron.
Y él dijo, enviaré a mi hijo. ¿Y qué le hicieron al hijo? Lo mataron también. Para ver si podíamos escuchar su voz otra vez. Y déjame escuchar su voz. ¿Sabías que Él quiere que tú escuches su voz? Para que no te pierdas. Salvación. Salvación no es repetir una oración nada más. Salvación es escuchar la voz de Dios y obedecerle. ¿Alguien está aquí conmigo? Escuchar la voz de Dios y ¿qué? Obedecerlo. Saber cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo 20 te dice, y habló el Señor todas estas palabras, verso 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuántos dicen amén? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Alguien diga amén. Cada vez que lea uno de estos preceptos, usted diga fuertemente amén. ¿Sí está conmigo? ¿Sí está conmigo o no? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Más fuerte, por favor, amén. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, que escuchan mi voz. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Más fuerte, amén. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno de tu prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. ¿Recuerda usted lo que decía aquí? Que todo el pueblo vio las voces. ¿Recuerda cuando hablamos eso o no? ¿Sí recuerda o no? Que en lugar de relámpagos no dice relámpagos ahí en el hebreo, dice col. Diga como col.
como el sonido de un chofar, como una voz que se escuchaba. Alguien diga amén. Ok. ¿Cuántas palabras habló Dios? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas palabras? Ahora entiende por qué se le dice mandamiento. Porque están diciendo devarim. Y dabar, ¿qué era? Mandato también. O palabras. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Dice las sagas judías que según todo lo que está escrito en la Torá son 613 preceptos. ¿Cuántos? Pero es curioso que si tú sumas 6 más 1 más 3, ¿cuánto te da? Y volvemos a Éxodo 20. El judío dice, son 613 mandamientos. Pero si usted mira, todo el consejo de Dios está sintetizado en esas 10 palabras. Alguien diga gloria a Dios. Diga conmigo todo el consejo de Dios. Por ejemplo, cuando dice no adulterarás, es obvio que está engrosando más cosas. ¿Alguien me escucha o no? Como fornicación, como inmoralidad. Diga conmigo todo lo que es inmoral. Cuando dice robar, está hablando de fraudes, está hablando de tranzas. ¿Sí está conmigo? Está hablando de extorsiones. ¿Alguien está aquí conmigo? O sea que estas 10 palabras es la extensión. Son las palabras que quiere poner en tu corazón. Alguien diga gloria a Dios. Por ejemplo, dice, acuérdate del día de reposo. En la Biblia católica lo dice como que más fuerte, porque dice, guardarás las fiestas. ¿Cuáles fiestas? 14 de febrero, Christmas, Halloween. 2 de febrero, Año Nuevo. ¿Está hablando de esas fiestas? No. 1 de mayo. ¿Sí está conmigo? Está hablando de lo que es divino. ¿Cuántos dicen amén? Alguien diga gloria a Dios. O sea, esto ya lo habló el Señor desde la antigüedad y no quisimos escucharlo. No teníamos oídos. Tuvo que venir el Hijo, el Verbo, para hablarnos, para hacernos escuchar la voz de Dios otra vez, para que no nos extraviemos.
Y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. ¿Libres de qué? De la ignorancia, del pecado, de la rebeldía, de las tinieblas. Alguien diga gloria a Dios. El pueblo judío decía, yo tengo la Torá. Pero les decía el Señor Jesús, si ustedes creyeran a lo que dijo Moisés, me creerían a mí. Diga conmigo, no queríamos, no le escucho, no queríamos escuchar la voz de Dios. Ok, dicen los judíos, son 613 preceptos. Pero dicen las sagas judías, pero David los redujo a 11. Salmo 15, rápido, a ver si alcanzamos. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Número 1, el que anda en integridad y hace ¿qué? Justicia. Y habla verdad, ¿en dónde? En su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Dicen los sabios, son 613. David los redujo a 11. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí está conmigo? Isaías los redujo a 6. Isaías 33:15. Isaías los redujo ¿a cuántos? 6. Isaías 33:15. Mi alma te alaba. El que camina ¿en qué? En justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia ¿de qué? De violencia. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas ¿qué? Sanguinarias. Diga como tapar los oídos. Aquí a algunos nos falta taparnos los oídos. Y por último, el que cierra sus ojos para no ver cosa ¿qué? ¿Qué debe de hacer usted y yo? No que está ahí en la tele y todavía. No que la mujer, esas mujeres que luego no ayudan nada, enseñando el busto, enseñando el calzón, enseñando todo. Y si el hombre ve, ¿qué tiene que hacer el hombre? ¿Torear? Hombres, ¿qué debemos de hacer según el profeta Isaías? ¡Ay, qué maricón! Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué deben de hacer las mujeres también? Es que no puedo, es que no puedo. Tenemos que voltear la mirada. ¿Cuántos dicen amén?
¿Qué tiene que hacer? Voltear la mirada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué no quieres ver? Porque no quiero ver. Porque es un precepto. Pero esto no lo quiere obedecer el pueblo. Porque no quiere escuchar. Que si a ti se te antoja la caguamita y la estás viendo, y hasta te así. ¿Qué tiene que hacer? No voy a ver cosas malas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo le voy a animar con respeto a las mujeres, a las muchachas. Dice la palabra que todo lo que hagan, hagan como para el Señor y no para los hombres. Hasta el vestirse. No significa que se van a poner debajo del talón. Pero cuiden dos partes que ustedes ya saben que deben de cuidar. Y todavía se toman la foto, la suben a Facebook. Sí. Pero ¿por qué no se la toman así? ¿Sí está conmigo o no? No, porque la hacen así. Pues pide, por favor. Pero la que sabe que tiene, muy hasta le hace. Y la que no tiene nada, pues. Puras de cara. La Biblia dice que hagamos todo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No significa que no se debe arreglar, porque por la culpa también de la religión cristiana muchas mujeres no se arreglan. ¿Alguien está aquí conmigo o no? Por la culpa de muchos pastores hay muchas mujeres que están feas. Por la religión, la mujer debe de arreglarse porque es bella. Esther se arreglaba, ¿cuántos dicen amén? Y fue la más hermosa, ¿cuántos dicen amén? Pero para Asuero. Seguimos. Diga como cerrar los ojos. ¿Qué tenemos que hacer? Voltear la cara, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué tienen que hacer, jóvenes? Estás viendo una película, está teniendo muchas escenas que sabes que te alborotan la hormona. Cámbiele, voltéese. Alguien diga gloria a Dios. No lo digo yo, lo dice Isaías. Miqueas lo redujo a 3. Miqueas 6:8. ¿3 qué? Hombre, Él te ha declarado lo que es que bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Diga conmigo, ¿qué pide? Solamente hacer justicia, hacer lo correcto. Y amar misericordia. Y número 3, humillarte ante tu Dios. Ahí abarca todo. Ahí abarca todo. David lo redujo a 11, Isaías a 6.
Miqueas a 3. Habacuc lo redujo a 1. Habacuc 2:4. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Ahora entiende usted lo que es tener fe? Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, ¿qué pasa con su alma? Se enorgullece. Más el justo, el que es humilde, por la fe vivirá. Su alma no se enorgullece, se humilla ante su Dios, vive por fe, vive en obediencia, vive en amor. ¿Cuántos dicen amén? Tiene esa sencillez para escuchar la voz de Dios. Salvación es escuchar la voz de Dios. Y por eso tenemos que escuchar al ungido, a Cristo, porque Él nos da la facultad de escuchar a Dios ahora. Amén. Salvación no es agremiarse a un grupo. Eso es parte, pero salvación es escuchar la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué pasa con ellas? Me siguen. Diga conmigo, me siguen. Me siguen. Salvación es escuchar la voz de Dios. Y por eso Él tuvo que enviar al Verbo. Y el Verbo tuvo que hacerse ¿qué? Carne. Juan 1, creo es 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, diga como luz verdadera. Siguiente. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. La palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? ¿Quién fue el que creó el mundo? El Verbo. Pero el mundo no lo conoció, no quisieron escucharlo. Siguiente. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, diga conmigo, le escucharon. A los que creen en su nombre les dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te hace un hijo de Dios? El escuchar la voz de Dios. El escuchar a Dios. Alguien diga amén. Escuche. El repetir una oración, el confesar a Cristo, ese es el inicio nada más. Si mueres, de antemano sabes que escuchaste la voz de Dios. Pero ¿qué pasa si en tu diario vivir no lo escuchaste? Aunque haya repetido la oración, esa persona nunca escuchó a Dios o lo dejó de escuchar. Diga conmigo, lo dejó de escuchar. ¿A Adán ya le pasó? Seguimos. Verso 13. Los cuales no son engendrados ¿de qué? De sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Siguiente. Y aquel verbo, diga conmigo la palabra, diga conmigo la memra, diga conmigo el dabar. Ese dabar fue hecho ¿qué? Se hizo carne
y habitó entre nosotros. Diga conmigo, puso su tabernáculo. Puso su tienda como ese tabernáculo que estaba en medio del pueblo de Dios. Dice la Biblia textual, puso su tabernáculo en medio de nosotros. Y vimos su chequina. Cuando el tabernáculo estaba que se miraba. La nube, ¿sí recuerda? Y la columna, ¿cuántos dicen amén? Pues ahora el verbo bajó y vimos su gloria. Y vimos su gloria, diga como vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué horas son? Déjeme nada más un último pasaje. Deuteronomio 30. Mi alma te alaba, Señor. 30:11. ¿Listos? 30:11. Porque esta palabra que yo te ordeno hoy, dígame un mandamiento, esta dabar que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil para ti, ni está donde, ni está lejos. Siguiente, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo que traerá? Y nos lo hará ¿qué? Y nos lo hará ¿qué? Oír, para que lo cumplamos. Siguiente, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga? Diga conmigo, nos lo traiga. Ayúdeme, nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Siguiente, porque muy cerca, diga conmigo, muy cerca de ti está ¿quién? La membra, el dabar, en tu boca y en tu corazón, para que la cumpla. Siguiente, mira, yo te he puesto hoy delante de ti la vida. ¿Y qué? Y el bien, la muerte y el mal. ¿Recuerda usted el árbol de la vida? ¿Cuántos árboles eran? ¿Quién representa el árbol de la vida? La palabra de Dios, que está cerca y te dice, escoge, está bien cerquitas de ti. Diga conmigo, bien cercas. Me deja un último, la explicación de Deuteronomio 30. Alabe al Señor. La explicación de Deuteronomio 30 está ahí en Romanos 10:6. Mire, Romanos 10:6. ¿Quién es esa palabra? ¿Quién es ese mandamiento? Pero la justicia, que es por la fe, dice, no digas en tu corazón,
¿Quién subirá a dónde, hermanos? Ayúdenme a leerlo. ¿Quién subirá a dónde? Al cielo. Esto es para traer abajo ¿a quién? A esa palabra. Siguiente. ¿Y quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Mas ¿qué dice? Ayúdeme a leerlo. Cerca de ti está ¿qué cosa? La palabra. ¿Qué palabra? La membra. ¿Qué palabra? El verbo de Dios. ¿Qué palabra? El dabar. ¿Cuántos dicen amén? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Siguiente. Que si confesares, diga como si escuchares y confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuántos dicen amén? Los que tienen esos oídos para escuchar la palabra de Dios. Siguiente. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es una simple oración, es una actitud del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Siguiente, hasta el 17. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán la voz de Dios sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, la palabra, las buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién de nosotros ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuántos dicen amén? Así que la fe viene ¿por qué? Y el oír la palabra ¿de quién? El oír la palabra de Dios. ¿Recuerda lo que le dije? Salvación es escuchar la voz de Dios. Yo tengo fe, sí. Muéstrame tu fe. La pregunta aquí es: ¿cuánto nivel de obediencia llevas ya? ¿Cada día obedeces más? ¿Recuerdan esos dos hijos? Uno que dijo: sí, ahorita lo voy a hacer, y no hizo nada. Y el otro que dijo: no, yo no. Pero que fue movido y se remordió e hizo lo que le habían ordenado. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El que escucha. Porque es una bendición oír la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien fue bendecido hoy? ¿Ahora entiende por qué el verbo se hizo carne? Para que usted pueda ¿qué? Escuchar. Shema. Le preguntaron al maestro, con esto termino, en Marcos 12, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ¿Cuántos dicen amén?
Oye, Israel, mi voz, escucha mi palabra. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuánto dicen amén? Y a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos más grandes mandamientos, y estos dos son uno. Y el escuchar la voz de Dios es hacerse uno con Él. Eso es salvación. Tener la fe, tener la humildad y escuchar. Acuérdese que va a haber la palabra que le va a hablar y la oposición. Diga conmigo, la oposición. ¿A quién va a escuchar usted? A Nahash, que el Señor la reprenda. ¿Cuántos dicen amén? O va a escuchar el dabar, el verbo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren escuchar al verbo? Diga conmigo, Padre Celestial, yo hoy reconozco que yo necesito tener oídos, porque yo quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu palabra. Quiero escuchar la voz tuya. Quiero escuchar al verbo de Dios, al Hijo de Dios. Tus palabras sean puestas en mí. Yo quiero hacerme uno contigo. Quiero unirme a ti. No quiero extraviarme. No quiero una religión. No quiero perderme. Quiero hallar la vida, y la vida en abundancia, a través del verbo de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, Yeshua, el Dabar, la Memra, el verbo de Dios. Abre mis oídos para yo escuchar. Shema Israel. Oye, Israel. Escucha mis palabras. Oye mi voz, porque mis ovejas oyen mi voz. Yo quiero ser una oveja tuya. Ovejas de tu prado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Se me vino un pensamiento. ¿Recuerda la parábola de las ovejas y las cabras? ¿Quiénes son las ovejas? Las que oyen la voz. ¿Y las cabras quiénes son? Los RBDs. ¿Ahora entienden lo que es salvación? No es por obras, es por fe. Pero esa fe es una fe viva, no muerta. Yo se lo expliqué bien fácil. No dejando de congregarse, no fallar, no faltar, tener una devoción. ¿Cuántos dicen amén? Pero la serpiente dice otra cosa. Que el Señor la reprenda en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor en esta noche. La próxima semana